Hemos vuelto a Guardo para acercarles una vez más curiosidades, leyendas, conocimiento científico también de la mano de Alejandro Polanco. Muy buenas, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí porque además vamos a hablar de algo que es propio de nuestra tierra, pero que quizá también mucha gente de otros lugares se pueda sentir identificada, ¿no? Por hablar de algo, vamos a decirlo así, como era el hambre. Claro, y todo el mundo se siente porque cuando tienen hambre... bueno, a ver, nos pasa como con todo. Hambre de verdad yo creo que ahora no siente nadie por aquí, hambre, pero los años del hambre, que en realidad no son unos años determinados, sino que ha habido varias épocas, al final del siglo XIX, las crisis, bueno, y prácticamente todas las épocas de los siglos anteriores, la mayor parte de la población pues vivía de una forma paupérrima, y luego en el siglo XX, pues bueno, ya la posguerra y demás, y también principio del siglo XX en varias localizaciones se vivió un hambre atroz. Entonces hay multitud de curiosidades que tienen que ver con el hambre, con los sabores, con los cultivos, y que nada es como ahora lo vemos. A ver, una anécdota muy curiosa. Hace poco han vuelto a hacer un experimento clásico que es ir a algunos colegios de grandes ciudades preguntando a los niños de dónde salen los alimentos. Y se repite mucho eso del frigorífico. No saben el proceso que lleva el alimento, el cultivo o el animal, muchos no identifican exactamente de dónde viene cierto producto. Entonces es bastante terrible haber perdido esa memoria de cómo eran los alimentos originalmente. Por ejemplo, el trigo que se cultiva ahora, si lo comparas con el trigo original, o el maíz, por ejemplo, los originales es que dan pena, eran unas plantas realmente que tú no te comerías eso. Y lo mismo sucede con el plátano, que hablaremos a continuación, pero vamos a empezar con algunas cosas del hambre. Se dice mucho, comida de la abuela, natural, vale, sí, pero... Los tomates ya no saben cómo los antes. Bueno, pues también es distinto uno de huerta. Claro, y también hay que dar de comer ahora mismo a miles de millones de personas que no estaban aquí a principios del siglo XX, porque el crecimiento de la población ha sido brutal, y la industria alimentaria ha dado respuesta a todo ello en Occidente. En otros países, bueno, hablamos de crisis, pero estamos hablando de aquí. Entonces, el cambio ha sido bestial, increíble. Y lo que había entonces, pues, mezcla de picaresca con un hambre atroz. Por ejemplo, hay una historia muy curiosa de finales del siglo XIX, hacia 1870 y pico, que rescaté hace tiempo en una publicación, que sí, es el hambre y la picaresca junto, que venía de una larga tradición. Aparecieron en los periódicos... El Lazarillo. Sí, hombre, el Lazarillo de Tormes, hombre. Por lo menos en los escrito de lo más antiguo. Sí, y unas historias que luego se repitieron en muchos lugares. Y hubo varias personas que nadie nunca ha logrado saber quién fueron realmente, hay algunas sospechas, que se gastaron los cuartos en publicar en algunos periódicos de España un anuncio muy curioso que decía: se venden polvos para hacer sardinas. Sí, usted nos envía un sello de correos por valor de 1 peseta, que en esa época era bastante. Tú me mandas por correo un sobre y dentro un sello de 1 peseta, y a vuelta de correos te enviamos un sobrecito ya con todo, y dentro unos polvos. Esos polvos los echas encima del plato con agua y salen sardinas. Y claro, te pones a pensar, ¿qué tontería es esto? O sea, es una bobada. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero el hambre y la codicia de algunos también habló. Y oh sorpresa, que a los que pusieron el anuncio les empezaron a llegar sobres con sellos de peseta. O sea, el sello tiene un valor, con lo cual les estaban mandando dinero. Y les empezó a llegar dinero. Y les llegaron cientos de sobres de toda España. Y al cabo de varios días, pasadas ya 2 semanas, 3, volvieron a publicar un anuncio en el que decían, obviamente, esto es una broma. Y el que se lo ha creído, pues hombre, es un crédulo. Ya sabemos que el hambre te hace creer cosas, o el que quiere sacar partido también. Entonces nosotros ahora mismo ofrecemos la siguiente oportunidad: que nos escriba una carta quien nos haya mandado el sello de correos, y nosotros le devolvemos el sello de correos. ¿Y qué sucedió? No escribió nadie. Por la sencilla razón que sigue sucediendo hoy en día. Nadie quería reconocer que había sido un crédulo al que le habían estafado. Entonces, aunque te daban la oportunidad de recuperar el sello de 1 peseta, que era un dineral, nadie envió
la respuesta diciendo, vale, yo he sido uno de ellos, devolvedme el sello. Nadie. Y eso es cuando el hambre y la codicia además y la picaresca hablan. Eso fue un experimento curioso, de verdad, o sea, increíble. Polvos para hacer sardinas. Hablabas de que la industria ha ido dando respuesta, a veces de formas curiosas también, podríamos decir. Sí, y la industria de los saborizantes, de los conservantes y demás, hubo una época en la que, por ejemplo, se utilizaban muchos aromas y muchas especias, que básicamente lo que hacen es enmascarar la mala calidad de un producto. O sea, cuando la carne no es muy comestible, pero tú le llenas de especias, que sucede en muchos países, las especias lo que hacen es hacer comestible aquello que realmente no te vas a comer porque tiene una calidad baja. En los años 30, por ejemplo, la industria química alemana revolucionó todo, y con una industria muy potente, nueva, que era la de los saborizantes, la de los conservantes y demás, que todavía continúa hoy en día con muchas regulaciones, pero en esa época se desarrollaron miles y miles y miles de nuevos productos químicos orgánicos que luego, pues casualmente, algunos servían de edulcorantes y otros servían para dar un tipo de sabor y demás. Y bueno, y aquí en Guardo pues teníamos una de las mayores factorías químicas de España y una planta completa, bueno, que se fabricaban varias cosas como plastificantes y demás, compartía dentro de su interior, en varias torres de destilación, la fabricación de saborizantes. Saborizantes para gominolas, para chicles, para eso que comemos hoy en día, que algunos sabores no son identificables, pero no porque no lo hayan hecho bien, sino porque ha sucedido algo por el medio. Y es el caso del plátano. El plátano que comían nuestros abuelos, como hoy en día el plátano que se come hoy, era un clon. O sea, los plataneros, los grandes cultivos de plátano, no son plantas normales, por así decirlo, son todos clones de uno, son copias genéticamente exactas, para mejorar la productividad, porque eso te facilita crear grandes explotaciones y porque el producto al final tiene un resultado que, si tú ves el plátano original como era y tú ves los plátanos de ahora, tú cortas a la mitad del plátano original y no te lo comerías, porque tenía una especie como de grandes huesecillos por todas partes que tenía un aspecto realmente repugnante. Pero la mejora a través de cruzar árboles, como se hace con el ganado. Y entonces a finales del siglo XIX todo el mundo quería comer plátanos, porque estaban muy buenos, estaban muy ricos. Pero esos plátanos sabían de una forma diferente a como saben ahora, porque al ser clones tuvieron un problema. El problema es que apareció una enfermedad que atacaba al árbol del plátano y se extendió por todo el mundo. Entonces prácticamente desaparecieron las variedades de Grossmichael, que era la época de la época el que comía todo el mundo, que era más dulce que el de ahora, tenía un sabor que ahora comentaré, que es el siguiente. Tú ahora cuando comes un yogur de plátano, una gominola de plátano, no sabe a plátano. No, sí sabe como sabía aquel plátano de entonces, que es la variedad clónica que desapareció en aquellas pestes que se llevaron a todos aquellos plataneros. Entonces se apostó por otra planta de plátano resistente a esa enfermedad, y ahora mismo pues tenemos otro problema, que probablemente venga otra nueva enfermedad que a este clon acabe con él y haya que acudir a otro nuevo clon, con lo cual el plátano que coman nuestros nietos no va a saber igual que el de ahora. Pero si queremos conocer y saber también de sabor cómo eran los plátanos que comían nuestros abuelos, pues nada, acudimos al saborizante original que se fabricaba en Explosivos Río Tinto, en Guardo, pero también en Alemania, en Francia, en todos los sitios, porque era un producto químico que sabía igual que aquel plátano. De hecho, había especialistas que se pasaban la vida probando todo tipo de cosas, lo cual, bueno, a ver, por ejemplo, el LSD se descubrió así. Hoffmann, el químico suizo que descubre el LSD, lo descubre por error porque en una muestra de cornezuelo de centeno de una de las moléculas que estaba estudiando, pues ingirió sin querer a través de la piel y demás una sustancia que es el dietilamida del ácido lisérgico, LSD, que todo el mundo conoce. Y cuando salió del laboratorio y coge la bici, dijo que tuvo el mejor viaje en bicicleta de toda su vida, porque empezaba todo a cambiar, los edificios cambiaban de forma, las gentes eran como monstruos, había colores por todas partes, y dijo, ¿qué está pasando aquí? Pues con los sabores igual, mucha gente, muchos químicos, sobre todo a finales del 19 y principios del 20, probaban de todo. Así se descubrió, por ejemplo, la sacarina.
Entonces sí, los saborizantes originales de los años 30 y los años 20 y algunos del siglo XIX, que muchos se siguen manteniendo porque no dan problemas, pero tienen sabores que hoy en día ya no son muy comunes, pero sí que saben como las frutas originales que tenían en la época. Comerte una gominola de plátano que tenga el saborizante original significa viajar en el tiempo. Estás comiendo un plátano artificial, que es una gominola, que sabe como el plátano que comía tu abuelo. Entonces, ojo, iba a decir que estamos hablando de esa forma de dar sabor a los productos, sí, una forma muy técnica, científica. Sí, sí. Hay formas, o había formas mucho más sencillas, ¿no? Bueno, sencillas y muy, digamos, caras. Porque... cuestionables como poco. Sí, a ver, funcionar funcionaba, pero llegaba un momento en el que, bueno, yo no sé qué podrían sacar de ahí. Y estamos hablando de los sustancieros. Los sustancieros eran unos tipos muy vivos, hablando de picaresca, que en las épocas de hambre, posguerra, también al principio del siglo XX, o sea, hambre absoluta, en la que una ama de casa pues podía hacer una sopa con 4 cosillas, pero que si quería darle sustancia, de ahí viene lo de sustanciero, pues venía por el pueblo de vez en cuando alguien con un hueso de jamón, que todavía le quedaba algo de jamón. Esto en la literatura ha quedado marcado porque niños de la época, niños del hambre, que luego se han sido escritores, lo han dejado escrito en sus vivencias, y hay hasta incluso anuncios de prensa, que consistía en lo siguiente: llegaba el sustanciero, ¡ha llegado el sustanciero! Y las mujeres salían, vale, para la sopa, y él iba con un reloj, que era como un cronómetro, así un poco vasto, y lo que hacía era sumergir en la sopa de la señora ese día un poco el hueso de jamón durante unos segundos, para que tomara un poco de sabor de lo que era el jamón, y luego a cambio de una perra gorda. Una perra gorda que era una moneda de 10 céntimos, que era caro realmente, pero ya le habías dado sabor. Por cierto, se llama perra gorda porque las monedas de 5 y 10 céntimos desde 1870 y pico, de la época del gobierno provisional y demás, hasta los años 40, llevaban en el anverso un león, como los leones del Congreso, sí. Pero en vez de tener una esfera puesta ahí en la mano, lo que tenían era el escudo. Pero la gente no identificaba el león, decían que era una perra. Por eso, la de 10, que era más grande, y la de 5, perra gorda, perra chica. Y así es como vivía el sustanciero, y así es como, bueno, imaginaban que sabía un poco jamón, porque claro, al principio, cuando el sustanciero salía en ruta, probablemente lograba dar algo de sabor, pero cuando llegaba al final de ruta, difícilmente ya lo que quedaba ahí podía dar sabor a nada. Pero el ansia de intentar salvar un poco el hambre y comer algo que tuviera un poco de sabor a jamón... Casi efecto placebo. Sí, es un efecto mental que hacía que, oye, esto está mejor. Y el sustanciero se iba a otro pueblo con el mismo hueso de jamón y más perras gordas. Esas son las historias del hambre. Efectivamente, que dicen que el hambre agudiza el ingenio, se ve que de quien lo pasa y de quien se puede aprovechar de él. Alejandro, esperemos que no tengamos que volver a vivir situaciones como estas, que podamos seguir hablando de estas historias en el pasado y que en próximos programas sigamos conociendo más historias y más anécdotas. Sí, que hay muchas, así que... Pues vendremos a buscarlas. Sí. Venga, gracias. Muchísimas gracias a ti.